¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Canal 4. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para conocer un poco cómo se está trabajando para lo que será esta vuelta paulatina que van a tener los estudiantes jujeños en toda la provincia, respetando siempre lo que decíamos, ¿no? Un protocolo de bioseguridad. Sí, esto ya lo anunció la ministra de Educación anoche y por supuesto es ella quien le va a dar mejor información que yo en este tema. Igualmente el COE siempre marca los protocolos que se deben tener y cada escuela tiene una infraestructura diferente. Los protocolos en general son todos los mismos, hay que tener la mitad de gente o la menor cantidad de gente posible circulando, un ingreso y otro egreso, todo lo que signifique barbijo, alcohol en gel, lavandina, distanciamiento social. Y después, bueno, la ministra anunció las diferentes fases, van a empezar también por pequeñas escuelas de la cuna, con muy pocos alumnos, pero repito, en este caso el tema educativo es mejor que lo hable la ministra de Educación. Más allá, ministro, del tema educativo propiamente dicho, que es real, lo maneja la ministra de Educación, es un trabajo interministerial y en relación a un protocolo sanitario depende de la cartera que usted dirige, ¿no? En este marco, por eso, si son recomendaciones o si ya está dispuesto en el protocolo, ¿cómo se va a trabajar principalmente para mantener el distanciamiento entre los alumnos? Por eso, quiero aclarar que los protocolos los marca el COE y en este caso el doctor Jure es quien está marcando los protocolos de las diferentes escuelas. Repito, el concepto general es la menor cantidad de gente, el distanciamiento, el alcohol en gel, el barbijo. El mismo gobernador anunció en este plan que va a ser una vez por semana, que es voluntario, que va, no es obligatorio, con lo cual hay padres que pueden decidir mandar a los chicos o no, y que es un apoyo escolar. Anunció también el adelantamiento de las vacaciones de invierno para que todo esto empiece el 15 de junio y tenga el sistema el tiempo de prepararse. La voluntad política está clara, que es que se vuelva, y a su vez también anunció que esto se eleva a nación y que se debe esperar la respuesta de Nación. La voluntad política del gobierno de la provincia de Jujuy es que de a poco se vaya volviendo a la normalidad actual, que es la normalidad COVID. Nunca va a ser la normalidad antes del COVID, con lo cual, mientras dure el COVID y hasta tanto no tengamos una vacuna que proteja a la población, tenemos una normalidad COVID que todos nos tenemos que acostumbrar a que haya menos gente circulando, cuando haya circulación sea con distanciamiento social, con barbijo, con alcohol en gel, con lavandina, y esto es para todas las cosas, no solo para las escuelas, los gimnasios, el comercio, el shopping, los hospitales tienen que tener una nueva normalidad, que son los consultorios de respiratorio, para poder discernir si la patología es COVID o no COVID. Entonces todo el mundo se tiene que acostumbrar a estos protocolos que lo va marcando el COE en reglas generales, porque obviamente no es lo mismo una escuela que tiene un solo acceso a otra que tiene dos accesos, una que tiene un edificio grande a otra que no lo tiene. Entonces el COE a cada escuela le va marcando un protocolo que a su vez estas escuelas se lo envían al Ministerio de Educación y se los aprueba, y probablemente haya escuelas que por su infraestructura quizás no se puedan habilitar o no se puedan habilitar en este corto plazo y se habiliten con las refacciones que deban hacer, como le ha pasado a los gimnasios, como le ha pasado a los restaurantes, como le ha pasado a todos los rubros que han tenido que adaptarse a la nueva modalidad COVID. No hay una situación sorpresa tampoco en este tema. O sea, estos protocolos generales son para todos los rubros que Jujuy vaya habilitando, llámese comercio, clase, etcétera. Así que es un gran desafío. Ministro, lo importante, sí, teniendo en cuenta lo que decía justamente recién de que va a haber escuelas que van a estar habilitadas y otras no, ¿ya se tiene este relevamiento o el relevamiento se va a realizar de ahora hasta el 15 de junio? Vuelvo a decirle, es un tema que tienen que preguntarle a la ministra de Educación y a los que están
marcando los protocolos del COE. Creo que la ministra de Educación es quien le va a dar la mejor información. Y ahora, doctor, en este marco, ¿no?, de la reapertura, de la flexibilización y particularmente con las escuelas, teniendo en chicos que es complicado, teniendo en cuenta que hablamos de chicos que es complicado el distanciamiento social, ¿cuán importante es la responsabilidad social de papá y mamá? De si saber que nuestro hijo tiene algún síntoma, tiene un resfrío, tiene una gripe, no enviarlo al colegio, no enviarlo a la escuela. Bueno, lo que usted está diciendo es lo que pasaba antes del COVID, digamos. Usted iba a trabajar o iba a la escuela y por ahí, para no perder el trabajo, el día de la escuela iba resfriado y esa situación incluso en algunos patrones hacían trabajar igual a los empleados porque tenía que seguir trabajando en negocio, o el mismo docente, por su responsabilidad social, iba a trabajar en condiciones físicas no adecuadas. Hoy ese marco no se puede sostener. Hoy alguien que tenga el más mínimo resfrío y hasta tanto se logre dilucidar cuál es la patología, se tiene que quedar en casa y tener el sistema de salud como referente, ya sea por la vía que corresponda, presencial o teleconsulta, que se está habilitando, porque hoy también la vuelta del invierno, la llegada del invierno, va a dificultar este tipo de diferenciación entre si es una patología COVID o no COVID. De todas maneras hay que tener en claro lo siguiente: Jujuy ya lleva 54 días sin nuevos casos de coronavirus, así que no es lo mismo una persona que está con vos todos los días, por ejemplo vos, yo, cualquiera de nosotros que hoy tenga un resfrío, lo puede tener por influenza, lo puede tener por alguna patología bacteriana y no por COVID. Pero es muy importante la responsabilidad social, otro tema que ha marcado claramente el gobernador de la provincia, de que la responsabilidad social del maestro, del padre, del director o encargado de alguna institución tiene que ver con este tema de no poner un interés particular o una desidia particular que perjudica al resto. Ahora, ministro, entonces, es muy importante la responsabilidad social. Recién hacía referencia y me parece oportuno también poder hablar con usted sobre el sistema sanitario en la provincia de Jujuy. El gobernador ayer lo comentaba en el informe del COE. Un respirador cada 7.500 jujeños tenemos en la provincia para enfrentar esta pandemia del coronavirus. Por ello se cerraron las fronteras, por eso ciudadanos extranjeros no pueden ingresar a Jujuy. En este marco, y principal y particularmente con Bolivia, ¿cómo se está trabajando o queda en stand-by este protocolo, ¿no?, de atención recíproca que teníamos entre ambos países? No, lo que hemos marcado nosotros son dos cosas. Primero, se ha registrado mucho ingreso de ciudadanos bolivianos por pasos no legales. Entonces, esos ciudadanos, a partir del decreto firmado por el gobernador, van a ser devueltos a su país de origen. No van a ingresar ni a la cárcel, ni al hospital, ni nada. Van a ir directamente devueltos a su país de origen. Cualquiera que ingrese por el paso legal, oficial y con los permisos correspondientes, se van a considerar las situaciones diplomáticas legales que correspondan. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que tiene doble nacionalidad. Se le ha pedido que diga en qué nacionalidad, en qué residencia de país elige. ¿Por qué? Porque hay gente, como nos pasa a nosotros, le pasa a los formoseños, misioneros, mendocinos, que por ahí cruzan la frontera solo para venir a cobrar un plan y puede traer el coronavirus. Entonces si no reside en el país, no va a ingresar. Esto es una gran determinación que ha tomado el gobierno de la provincia y que protege al ciudadano jujeño del posible ingreso del coronavirus. Nosotros ya sabemos, casi con un 95%, tal cual lo dijo el doctor Gutiérrez en el COE ayer, de seguridad, que no tenemos circulación ni hemos tenido circulación de coronavirus. Los testeos de 360 dieron todos negativos, los testeos aleatorios dieron negativos. Entonces, si nosotros no tenemos circulación de coronavirus y no la tuvimos, la única posibilidad sigue siendo que ingrese de afuera. Claro. Entonces, mientras mantengamos esta estrategia que a nosotros sí nos dio resultados, más allá de las polémicas que puede haber suscitado cada una de nuestras determinaciones, de testear en frontera, de que el que ingresa a la provincia ingrese a un hotel y no vaya a su casa particular, y de que el extranjero que no tenga
que venir por un trabajo esencial o alguna cosa que la provincia necesite no ingrese, ese es nuestro escenario más seguro. La provincia se ha parado siempre en el escenario más seguro para los jujeños. Ahora, doctor, en este marco de cuarentena siempre se habló que nos daba tiempo para preparar el sistema sanitario, principal y particularmente los hospitales en toda la provincia. Esto está, el gobernador ya lo anunció y se hizo una prueba durante el fin de semana. Pero ¿cuál es la realidad en relación a los recursos humanos? Principalmente en lo que son equipamientos, insumos, barbijos y demás, y un reclamo también, ¿no?, que tiene que ver con las cuestiones salariales y estos aditamentos que se iban a dar desde el gobierno nacional de 5.000 pesos. Bueno, son varias preguntas en una sola. Primero, claro que nos dio tiempo la estrategia. Nosotros estamos haciendo obra y si va usted hoy al Hospital San Roque o al Hospital Pablo Soria, se va a dar cuenta que el San Roque está hecho de nuevo prácticamente. Hicimos un nuevo hospital, tiene muchas obras de muchísimo costo que incluyen todas camas de terapia intensiva con respiradores, con gases, con todo el equipamiento que se necesita para un supuesto caso de brote y del peor escenario posible. En el Hospital Pablo Soria se hizo una obra en la ex escuela de enfermería que realmente se ha hecho en tiempo récord y es un ejemplo de obra en el país. La verdad que vale la pena que vayan y la conozcan. Luego se ha puesto en funcionamiento 46 respiradores funcionando en simultáneo, porque esto también tenía una logística respecto a la energía que debe tener el hospital para soportar todo el sistema funcionando. Se han comprado todos los tipos de elementos de seguridad personal, barbijos, lo que no se conseguía, que eran los test, los propios respiradores. Todo esto no es lo mismo que usted hable el día 1 o 2, cuando empezaron los reclamos, que hable hoy el día 60, donde todo eso está normalizado. Incluso hubo una presentación judicial del Colegio de Enfermeros, donde la justicia nos dio la razón de que los elementos están. Después queda otra discusión, que a quién debe usar este elemento, que incluso la Organización Mundial de la Salud sigue sosteniendo que lo debe usar el que va a tener el contacto directo con el paciente o el infectado. Igual nosotros hemos provisto a todos nuestros hospitales y puestos de salud de los elementos de protección personal que evidentemente al principio no los teníamos y que no se conseguían. No era una cosa que si usted quería comprar a la farmacia no se conseguía alcohol en gel, no se conseguía el barbijo N95, no se conseguían los test y fue un problema mundial, no solo de la provincia de Jujuy, no los consiguió Estados Unidos. Estados Unidos les confiscó un avión a otro país que había parado en Estados Unidos para hacer una parada logística, le confiscó los respiradores, le confiscó los elementos de protección personal, porque no hay y no había en ese momento provisión en el mundo. Así que es una situación que al día de hoy está regularizada. Luego está el tema del recurso humano. El recurso humano claramente es insuficiente. Y nosotros hemos marcado con el Consejo de Médicos y la Sociedad de Terapia Intensiva, por esta misma razón, junto con los privados, un camino único de coronavirus. Por eso el Hospital San Roque se evacuó, por eso el Hospital San Roque quedó únicamente dedicado a coronavirus y los casos de coronavirus que podrían ingresar al privado van a ir al hospital público porque ese es el camino que eligieron los infectólogos y los terapistas. Y los privados han provisto de insumos, de respiradores, de sus propios médicos también al sistema público, porque es el mismo médico que trabaja en el sistema público que el que trabaja en el sistema privado, y no podría haber una entrada y salida de médicos de un edificio a otro, privado y público, porque estarían contagiando al resto de los enfermos, con lo cual se hizo un camino único y se puso que los médicos que están en el San Roque solamente trabajan, los terapistas trabajan solamente en el San Roque. Esto ha implicado un gran esfuerzo conjunto del sector privado y del sector público, y sabemos que nuestros 50 terapistas en un caso de un brote no darían abasto y capacidad de respuesta, por lo cual la Sociedad de Terapia Intensiva, junto con el gobierno de la provincia de Jujuy, empezamos a capacitar
a otros médicos de otras especialidades y se siguen capacitando al día de hoy a los clínicos, cardiólogos, anestesistas, para que sean ellos los segundos respondientes y eventualmente se contagiarían los médicos de terapia intensiva y tendrían que ir a hacer cuarentena o caerían en la lucha de batalla. Y si a su vez estos nuevos médicos que se capacitan también les pasaría una situación similar, se está capacitando y se ha capacitado a los técnicos en emergencias y enfermeros, a 100 personas más se capacitó para el uso de los respiradores, para la intubación, sabiendo que el recurso humano es crítico en el mundo. Entonces Jujuy se ha preparado para el peor escenario también y se ha capacitado a toda la gente. Bien. En el caso que haya un brote. Dios quiera que no lo haya, Dios quiera que sigamos con nuestros respiradores, nuestras camas de terapia vacía, respecto al COVID, porque también hay que decir que están el resto de los respiradores de los médicos del sistema atendiendo los accidentes cerebrovasculares, los infartos, los cánceres, toda la patología no COVID, que en simultáneo obliga a triplicar los esfuerzos del sistema de salud. Ministro, esperemos que así sea, digamos, y bueno, y que entendemos todo cómo está preparado este sistema sanitario en la provincia. Le hago la última pregunta, volviendo al tema de educación y al tema de las escuelas. Entiendo que es algo que nos puede llegar a responder la ministra, pero calculo que también ustedes como profesionales a la hora de armar este protocolo deben haber aconsejado. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los recreos, que es algo de lo que se venía hablando también a nivel nacional? Vuelvo a decirle, yo no conozco a fondo ese protocolo, con lo cual eso le va a tener que preguntar a la ministra de Educación. Ministro, como siempre, muchísimas gracias por el contacto para conocer un poco también, ¿no?, cuál es el acompañamiento y este trabajo interministerial en relación a la apertura de las escuelas a partir de mitad de junio, pero principalmente también para conocer cómo está el sistema sanitario de Jujuy en esta lucha, en esta guerra que tenemos contra el COVID-19. Muchísimas gracias por el contacto. Que tengan muy buen día.